Outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es una subcontratación de empresas para que hagan algunas partes de tu proceso que consideras que no son críticas o que no aportan una gran cantidad de valor, o que no aportan el valor suficiente a tu cadena de producción, y que no son estratégicos y que pueden dejar en manos de un tercero para que ejecute actividades en las que ellos son especialistas, tienen fortalezas y en donde tú no tienes las fortalezas para esas áreas. En algunos países el outsourcing ha sido regulado a través de los sindicatos, de las leyes del trabajo, porque se ha prestado para que haya una irresponsabilidad de algunas empresas para evitar tener la relación directa con el trabajador y con ellos también la responsabilidad social directa con esos trabajadores, y dejándoselos a un tercero que muchas veces no cumple con los derechos y lo recomendado o lo planteado en las leyes de cada país. Ahora, ¿qué es el outsourcing? El outsourcing o su contratación podría definirse como un servicio exterior a la compañía y que actúa como una extensión de los negocios de la misma, pero que es responsable de su propia administración. También se podría definir como la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que anteriormente se realizaba dentro de la compañía. Es decir, por ejemplo, si tengo en mi empresa que se dedica a producir crudo, por ejemplo, se dedica a producir petróleo, y dentro de las acciones o dentro de los procesos que yo tengo para mantener la continuidad operativa, por ejemplo, tenemos el área de servicios generales, en cuanto al servicio de taxis, el servicio de comidas, el servicio de limpieza, ¿verdad? El servicio de desmalezamiento, un conjunto de actividades que, si tú te pones a ver, no tienen una relación directa con la actividad medular, la actividad principal, que es la producción de petróleo. Y hay empresas que son especialistas en sistemas de transporte, o que tienen unas fortalezas importantes en lo que es gestión del transporte, o en la gestión de servicios generales, en la gestión de las comidas o de sistemas de alimentos, que no, esos son cosas que a la industria petrolera no le agregan valor, pero que son procesos necesarios para poder garantizar la continuidad operativa de la producción de petróleo. Por ejemplo, si no tenemos la alimentación de todos los empleados que están en un taladro o en un edificio administrativo o en cualquier área operacional, definitivamente, y sobre todo si tenemos aquellos procesos que son 7 días a la semana, o procesos continuos, días y noches, ¿verdad? Es indispensable contar con el recurso comida para el personal, es indispensable contar con el recurso transporte para el personal, es indispensable contar con el desmalezamiento de las áreas. Pero esto puedes evaluar, entregarlo a un tercero para que se encargue tanto de ejecutar las actividades, de gestionar todo lo relacionado a esta parte del negocio, y también encargarse de algunas instalaciones necesarias para la ejecución de estas actividades.
Ahora, ¿cuál es el objetivo del outsourcing o los objetivos? Primero, optimización y adecuación de los costos relacionados con la gestión en función de las necesidades reales. Es decir, adecuación de los costos relacionados con la gestión en función de las necesidades reales. Esto implica de que la empresa tiene que buscar optimizar, sobre todo, imagínense ustedes, los procesos petroleros tienen unas ganancias, si se quiere, bien importantes. De hecho, se dice que el mejor negocio del mundo, al menos el legal, es la producción de petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo es la producción de petróleo mal administrada. Pero hay negocios que tienen margen de ganancia más pequeños o pequeños. El caso petroquímica, caso procesamiento de todo el sistema de productos terminados de los químicos, o el caso procesos químicos, farmacéuticos, sistemas o producción agrícola. Son procesos que su margen de ganancia y riesgo el margen de ganancia es bajo y el riesgo es moderado. No es alto, pero es moderado en cuanto a las ganancias. Imagínense ustedes el caso de la agricultura, que no es controlada, que no tiene parámetros controlados y que depende de la lluvia del año. Entonces su margen de ganancia es bajo, y además de eso el riesgo va a depender de la frecuencia con que llueva. Si llueve mucho es malo para la producción, y si llueve poco también. Entonces de alguna manera es alto riesgo, a menos que lo tengas en condiciones controladas, en galpones o invernaderos, donde tú regulas el clima, regulas la entrada de plagas a tu siembra o a tu fábrica, a biofábrica, y puedes disminuir los riesgos y controlar mejor tu rentabilidad del negocio. Pero continuamos entonces con otro objetivo, que es la eliminación del riesgo por la obsolescencia tecnológica. ¿Qué pasa? Saben que a medida que ha venido avanzando la tecnología, la obsolescencia tecnológica es más pequeña. El tiempo de vida de un computador hoy o de una máquina de hoy es menor que el de una máquina de hace 20, 40 años atrás. ¿Por qué? Porque cada vez los desarrollos en materiales, en tecnología, nos ha ido llevando a optimizar el material, o el uso del material, o el tiempo de vida, casi que de una manera cronometrada, para que ese elemento tenga una vida útil. Entonces, cuando tú eres el dueño, ¿verdad?, directo de toda aquella tecnología, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo, cada 4 años, 5 años, 10 años, de acuerdo al tipo de equipo, tú tienes que estar reemplazando, por cuestiones de confiabilidad, para mantener la confiabilidad y continuidad operativa de tu proceso, tienes que estar reemplazando los equipos porque ya no tienen repuestos, porque ya llegaron al fin de su vida útil, o simplemente por razones de confiabilidad, de que no puedes tener un equipo en el que no tienes repuestos y que ya tiene una cantidad de tiempo de vida o ciclos de operación, donde el riesgo de falla es alto, o las fallas comienzan a ser recurrentes, y definitivamente tienes que ir reemplazando. Cuando estos equipos, estos sistemas tecnológicos no son parte de tu proceso medular, puedes evaluar entonces dárselo a un tercero que te preste el servicio, y ya tú no tienes no tienes por qué estar revisando esa parte de la tecnología, porque ya
la responsabilidad es de esa empresa, de ese tercero. Concentración en la propia actividad de la organización, es decir, concentración en el proceso medular de la organización. El concepto de estas subcontrataciones o outsourcing viene orientado en que la empresa o la organización se centre en sus procesos medulares, en qué es lo que le produce la plata, en qué es lo que le produce, en qué es lo que es el negocio, en qué se basa el negocio. ¿Para qué? Para que se fortalezca más tu negocio, para que tú puedas dedicarle mayor tiempo, mayor esfuerzo, mayor energía a tu negocio para tener mayor rentabilidad. Y aquellas cosas que no te impactan o que no son de alto riesgo o que no afectan tu planificación estratégica de tu organización o que no afectan los secretos de tu organización en cuanto a tecnología, en cuanto al negocio, entonces tú los puedes dárselos a una subcontratista para que se encargue de esas actividades que son importantes pero no son medulares. La importancia del outsourcing: 1. Aliviar los cargos de los servicios o actividades básicas que son delegadas a terceras partes. Es decir, tú tienes una empresa y tienes elementos como mensajería, limpieza, mantenimiento, desmalezamiento, servicio de taxi, servicio de lavandería. Entonces, si tú comienzas a ir incluyendo todo eso dentro de la nómina de tu empresa, se te va haciendo cada vez más incontrolable. Tienes el problema de que tienes cada vez más personal dentro de la organización y son lo que se llama el link, grasa que le vas poniendo a tu organización, a tu sistema, que cada vez lo hace más burocrático, más ineficiente, ¿verdad? Y por supuesto menos rentable. Es decir, tu negocio deja de percibir ganancias por dedicarse a cuestiones que son poco importantes en lo medular. Aumentar la calidad de los servicios o actividades subcontratadas. Optimizar el rendimiento a través de especialistas en la materia, con los cuales se alcanzaría un gran rendimiento y un gran nivel de mercado. Entonces, la importancia: te dedicas a desarrollar tu producto, a darle mayor calidad a tu producto y servicio, ¿verdad? En tu cuestión, en tu servicio o tu producto medular. Pero la empresa outsourcing, que también es una empresa dedicada, especializada, fortalecida en brindar un tipo de servicio determinado, también se hace cada vez más fuerte, se hace más robusta en el servicio que brinda. Es decir, una empresa de servicios informáticos, de servicios de sistemas, que se dedica a brindarle el mismo servicio a muchas empresas, esta empresa cada vez va a tener más robustez, más músculo, más crecimiento, más experiencia en procesos que son similares. Se hace especialista en esto, que yo, como productor de petróleo, productor de metanol, no tengo que serlo. Optimiza el rendimiento a través de especialistas. ¿Por qué? Porque es su especialidad, es su fortaleza, con los cuales alcanzaría un mayor rendimiento. Y ese mayor rendimiento, o ese gran rendimiento que tiene esa empresa contratista o outsourcing, me permite, ¿verdad? Me permite disminuir los costos en
ese sector o en esa área particular. ¿Por qué? Porque me va a salir a mí más costoso hacerlo en casa que comprarlo. Como se dice desde hace muchísimo tiempo, ¿para qué vas a hacerlo si comprarlo te sale más barato? Este es el principio del outsourcing. Si lo puedes comprar más barato que hacerlo, cómpralo, no lo hagas. El outsourcing, otra de las ventajas, es más económico, es decir, reducción y control de gastos de operación. Concentración de los negocios y disposición más apropiados a los fondos de capital debido a la reducción o al no uso de los mismos en funciones no relacionadas con la razón de ser de la compañía. Es decir, me concentro, el outsourcing se concentra en su negocio, que es la disposición de sus fondos para lo que es su negocio, mientras que yo como empresa principal también me concentro en mi proceso medular, en mi proceso importante, y eso por supuesto me lleva a una disposición apropiada de los fondos de capitales debido a la reducción o al no uso de los mismos en funciones no relacionadas con la razón de ser de la compañía. Es decir, gasto menos en lo que no es medular y me enfoco más en lo que sí es medular para mi proceso. Acceso al dinero efectivo, es decir, que también se puede hacer mediante el outsourcing. Si necesito dinero, ¿verdad? Si yo como necesito dinero o simplemente puedo tener dinero dando un outsourcing, porque yo le puedo vender a esa contratista parte de mis activos, mis recursos, mi gente que se ocupan en mi empresa a hacer una función determinada que no es la función principal, y de acuerdo al contrato que se haga, yo recibo dinero por los activos que yo le estoy entregando a esa subcontratista, y es un dinero que lo recibo hoy, que en el presente, y a futuro yo también comienzo a pagarle a la empresa el servicio, pero yo estoy recibiendo el dinero hoy. Si lo estoy necesitando para hacer una inversión, para hacer unas mejoras en mi planta, en mi proceso, para hacer una ampliación en mis plantas, en mi sistema de producción, es una alternativa de tener el dinero hoy, de contar con los recursos en el presente. Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. Si ya no tengo que ocuparme de toda esa grasa que tiene mi organización, me dedico solamente al corazón de mi organización. Entonces esas funciones que pudieran salirse de control, como ya me dedico a ellos, como ya me hago más fuerte en el corazón de mi organización, entonces puedo manejar con mayor facilidad esas funciones y tenerlas en control, esas funciones medulares. Disposición del personal altamente calificado. Los outsourcing se dedican, ¿verdad?, a una función y tienen personal altamente calificado. Recuerdo que en el año 96-97 PDVSA dio unos outsourcing, entregó toda, y luego más tarde con la llegada del presidente Chávez se criticó mucho, pero fue un ejemplo de outsourcing. La empresa PDVSA y todas sus filiales entregaron, ¿verdad?, vendieron todo su sistema informático, todo su sistema de computación, todo su sistema de software a un tercero, que era el que se encargaba
de administrar todas las bases de datos, de hacerle mantenimiento a tus computadores, reemplazarte los computadores cuando ya habían llegado a su fase de obsolescencia, de darte soporte técnico de cualquiera de las aplicaciones de software que tenías, desde la exploración, producción, en lo que es la parte administrativa y por supuesto en lo que es la parte de comercialización. Se daba un soporte en todas las fases de la industria. Y eso contaba con personal altamente calificado y capacitado y personal dedicado exclusivamente a sus funciones. No hacía más que la parte de informática. Por supuesto, los outsourcing son más eficientes. Se dedican a una cosa, mientras que si es la organización, tiene que dedicarse a muchas cosas simultáneamente. Tienes que aumentar tu estructura, tienes que hacer seguimiento. Hay cosas que no puedes hacer, no te alcanzan el presupuesto o el tiempo hacerlas según tu planificación, pero cuando las tiene un tercero, ya ese tercero cumple o tiene que buscar la manera de cumplir con el contrato, tiene que buscar la manera de cumplir con lo que está, con las actividades que han sido comprometidas contractualmente, y por ello tiene que buscar cada vez ser más eficiente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del outsourcing? Por supuesto, todo tiene riesgo, todo no es solamente cosas positivas. El outsourcing, no negociar el contrato adecuado puede ser del outsourcing una de las peores cosas que le pueda pasar a una organización. Tiene que haber una planificación, tiene que haber un objetivo claro, tiene que tenerse bien claro qué es lo que vas a dar en outsourcing a un subcontratista. Tienes que tener claro cuál es el servicio, qué es lo que tú vas a recibir de esa contratista, y tiene que estar bien claro cómo tú vas a controlar ese contrato, cómo vas a administrar ese contrato de servicio con esa contratista. Si tú no estás claro en qué es lo que quieres, puede ser muy mala experiencia el negociar un contrato sin tener el objetivo claro, sin tener los argumentos y sin saber qué realmente quieres o qué deseas tener de esa contratista. No adecuada selección del contratista, importantísimo. Debe haber una buena selección de contratista. Para ello debes buscar una contratista que tenga la capacidad financiera adecuada, que sea especializada o especialista en ese tipo de servicio que quieres dar o subcontratar. Tienes que verificar que cuente con gente especializada, especialista, capacitada, calificada para ejecutar esa actividad. Tienes que ver si tiene el respaldo de otras empresas, de otras organizaciones o de fabricantes que le ayuden a resolver situaciones que se presentan. Puede quedar la empresa a la mitad del camino si falla la contratista. Eso es un riesgo. Resulta y pasa que entregaste a su contratista un área de tu negocio que no es medular, pero es importante, y que el ejemplo de las comidas, entregas a un subcontratista todo lo que es la comida de tu taladro o de tus taladros, y resulta y pasa que de una semana para otra te dice que ya no puedes seguir brindándote el servicio. ¿Qué haces? Tú no puedes dejar de producir. Entonces te deja
a mitad del camino y tú tienes que buscar solucionar una mala experiencia que puede ocurrir con un outsourcing donde hagamos un contrato inadecuado o una mala selección del contratista. Implementar el nivel de dependencia de los entes externos. Por supuesto, tú haces una sociedad con ese contratista. Cuando tú le dices al contratista que va a estar trabajando contigo dentro de tu negocio, dentro de tu casa, y va a estar haciendo cosas, ¿verdad?, en un área determinada, tú dependes de ese contratista, igual como dependes de un suplidor para una materia prima, para un aditivo, para un químico, para poder producir. Aquí en este caso tú dependes de ese suplidor de servicio, dependes de ese outsourcing para garantizar la continuidad de tu proceso. Entonces hay una dependencia, tienes que manejar, tienes que cuantificar, tienes que estar consciente del riesgo que tienes y la dependencia de ese tercero. Inexistente control sobre el personal del contratista. Tú al contratista solo le vas a pedir que te cumpla con unos parámetros contractuales, con unas funciones contractuales. Cómo él lo está ejecutando dentro de su organización, tú no puedes influir sobre ello. Tú vas a enfocarte en exigir unos resultados, en exigir unos productos, en exigir el cumplimiento de unos servicios que la contratista tiene que darte en el momento oportuno, al momento especificado, en la frecuencia y en la cantidad especificadas en el contrato. Ahora, si no lo visualizaste bien y el contrato quedó deficiente, entonces igual vas a tener problemas, tienes que estar entonces renegociando, que es una parte dinámica, pero que tienen que estar conscientes y de acuerdo ambas partes. Incremento en el costo de la negociación y monitoreo de contrato, lo que ya habíamos dicho. Y ahora tú no necesitas hacer las cosas, pero sí necesitas hacer seguimiento y control de que lo que se está contractualmente pidiendo se haga como lo hemos nombrado, con la frecuencia, la cantidad, la calidad y en el momento oportuno especificado en el contrato. Entonces necesitas un recurso, necesitas gente, necesitas sistemas, necesitas automatización que se dediquen, ¿verdad?, al final un recurso dedicado al monitoreo. Y necesitas unos buenos técnicos, unos buenos abogados para la negociación. Necesitas negociar costos, necesitas negociar parámetros, necesitas negociar frecuencias, necesitas negociar calidad, necesitas negociar costo del servicio. Y otro de los riesgos es: tuve una mala experiencia con outsourcing y simplemente no quiero saber nada de lo que se llama outsourcing, que ha pasado en muchas empresas, porque sale el concepto. Hay empresas que se van a ejecutar este tipo de estrategias sin documentarse, sin seguir los pasos necesarios para llevar un outsourcing con éxito. Y como en todo negocio, si no haces las actividades, los precedentes para llegar a una negociación de este tipo, por supuesto vas a quedar en la mitad del camino, vas a tener un contrato inadecuado, cualquier de estas cosas. Entonces un outsourcing no sirve. Rechazo al outsourcing. Ahora, ¿cuál es la metodología para establecer un proyecto de outsourcing? Primero, cambiar tecnología, recursos humanos y recursos financieros.
Segundo, analizar si la empresa está preparada cultural, técnica y gerencialmente, para ser sometida a un proceso de outsourcing en un momento determinado. O sea, la empresa debe tener una preparación mínima, debe evaluarse la empresa a sí misma para ver si realmente está preparada en ese momento para ir a un outsourcing. Diseñar un programa de outsourcing, partiendo de este análisis, establecer cronogramas, necesidades y todos los recursos que se requieren para llevar a cabo el proceso. Entonces necesitas hacer un conjunto de actividades previas, conjunto de negociaciones previas, de revisar los recursos, ¿verdad?, que se requieren para este proceso, para que puedas, antes de lanzarte al agua, como dicen. Y por otro lado, prepararse para la implementación y adquirir los recursos necesarios para que pueda ser manejado por control remoto, vía internet, por ejemplo. Si tú vas a salir de un departamento, de una gerencia o de un proceso determinado que cuenta con unos recursos, pero para controlar ahora a este outsourcing, a esta subcontratista, vas a necesitar una cuantía de personal importante para hacer la medición y el seguimiento y la exigencia de cumplimiento del contrato. Entonces tienes que evaluar, oye, si me va a costar tanto hacer esto, me quedo entonces con la organización, con ese proceso que me ejecute esa actividad. Que es lo más importante, buscar cómo disminuir los costos. Y una de las maneras de disminuir los costos es mediante la tecnología. Es decir, que esa relación de monitoreo, de medición entre las partes se haga a través de estos paquetes de software, sistemas informáticos, para hacer una inversión en un momento determinado y que el mantenimiento sea del más bajo costo posible, es decir, la menor cantidad de recursos posible durante la operación. Ahora, dentro de los riesgos del outsourcing, cuando voy a entregar un proceso de mi producción, de mi sistema productivo, debo por lo menos hacer un análisis de riesgo. Hoy la norma 19001 te dice que para tomar una decisión tú debes cuantificar el riesgo y considerar el riesgo para la toma de decisiones. El outsourcing desde hace años ya venía diciendo, oye, no te vayas a hacer un outsourcing sin valorar el riesgo, sin medir el riesgo y decidir en base a ese riesgo si lo puedes asumir o si no lo puedes asumir, si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio, si el riesgo es alto. Entonces tenemos que los procesos, por ejemplo, los procesos estratégicos, todo lo que son mis procesos estratégicos, y además de eso son mis procesos competitivos, eso simplemente no puedo dejarlo a un tercero, porque son competitivos, son mis procesos donde yo llevo la vanguardia, y además de eso son mis procesos estratégicos, son mis procesos productivos. No puedo dejarlo a un tercero. Yo soy el responsable de esos procesos y soy el que tengo que mantener y fortalecer esos procesos. Ahora, si tengo un proceso que es estratégico pero no es competitivo, que sería entonces mantener un outsourcing si es posible, ¿verdad? Mantener un no outsourcing si es posible. ¿Por qué? Porque es un proceso estratégico. Los procesos estratégicos tienes que, para darlos a un tercero hay que evaluarlos 1, 2, 3, 4 veces
porque los procesos estratégicos de mi organización no los debo manejar yo, no los debo dejar en manos de un tercero. Entonces hay que evaluar de mantenerlo o no como outsourcing. Hay que evaluarlo. Lo recomendable en un principio es que cualquier proceso que sea estratégico para mi organización no debe estar en outsourcing, pero puede darse el caso de entregarlo porque no es competitivo. De repente el impacto, la influencia que tiene no me afecta mi organización, o no tiene riesgo de afectar mi organización. Sin embargo, si tenemos un proceso que no es estratégico pero es competitivo, ocurre igual. Oye, tengo que evaluar muy bien, no es estratégico, pero es un proceso competitivo, es un proceso con el que yo llevo la ventaja. Entonces eso es un proceso que es difícil también. Hay que evaluarlo muy bien para hacerlo outsourcing o no. Pero si tengo un proceso que no es estratégico y tampoco es competitivo, ese es un proceso que sí es muy fácil de decidir, ¿verdad? Hay de estos 4 procesos, según el riesgo, hay 2 procesos en los que se decide muy fácil. Un proceso que es no competitivo y no es estratégico, simplemente es un proceso que agrega poco valor a mi sistema de producción y yo puedo darlo en outsourcing con facilidad. Un proceso que es estratégico, pero que además de estratégico es competitivo, simplemente no lo puedo entregar bajo ninguna circunstancia. Y un proceso que es estratégico, desde mi punto de vista, si es estratégico, simplemente no darlo en outsourcing. Y si tienes que negociar un outsourcing con un proceso estratégico, tienes que evaluarlo muy bien y ver muy bien todos los detalles, ver muy bien los negocios, el esquema de negocio, el esquema de los contratos. Es una cuestión, una decisión que hay que soportarla muy bien. Y un outsourcing que no es estratégico pero es competitivo, también requiere su evaluación. No es tan fácil decidirlo, hay que soportarlo. Ahora, ¿cómo implementar el outsourcing? En esta clase, basado en la teoría de outsourcing, mostramos 5 fases. Una, el inicio, que es asignar los recursos iniciales para poner la semilla del proyecto, es decir, comenzar a estudiar. Es un proyecto que vas a hacer, ¿verdad? De entregar o de contratar en outsourcing una parte de tu organización, y tienes que comenzar a investigar, a ver cuáles son tus procesos que no son estratégicos y que no son competitivos en tu negocio, y comenzarlos a evaluar, cuantificar, verificar para comenzar, para iniciar tu proyecto. Es decir, es tomar la decisión de que quieres ir a un proceso de outsourcing. En la fase 2, bueno, tienes que evaluar, definir el alcance y los límites del proyecto, es decir, qué procesos son esos procesos que no son ni estratégicos ni competitivos, que no son medulares, que puedo prescindir de ellos con facilidad. O si ya tengo varios procesos de outsourcing y ya están estos procesos que no son ni competitivos ni estratégicos, entonces, y quiero ir a un nivel mayor, bueno, entonces las evaluaciones, el número de evaluaciones va a ser mayor y más difícil para decidir.
la fase de planeación, establecer los criterios para la licitación o la contratación. Es decir, tengo que tener un pliego de condiciones que yo pongo para salir a contratar, que normalmente se hace en un proceso con varias empresas especialistas en el área y que se ocupan de esto, pero yo pongo mis condiciones, ¿verdad? Pongo mis condiciones para el contrato, para poder contratar, hacer el proceso de contratación con esas empresas. Contratación: selecciona a un contratista preferido, o sea, preferido o el contratista que en la matriz de evaluación tuvo la mayor puntuación, tiene el mayor nivel financiero, tiene la mayor experiencia, tiene la mayor cantidad de infraestructura, tiene la mayor cantidad de gente especializada o tiene gente especializada. Entonces, en base a esa matriz de evaluación, tú defines cuál es tu contratista que vas a seleccionar. Luego viene la transferencia de personal y activo según se haya acordado. Puede ser un outsourcing donde solamente hagas transferencia de personal, pero también puede ser un outsourcing donde haga transferencia también de activos. Es decir, lo que decíamos al inicio, yo puedo entregar en alquiler o inclusive en venta algunos activos a esa contratista o a ese outsourcing. Y por último, la parte de la administración: revisar el contrato en forma regular, monitorear cómo se está ejecutando el contrato, cuáles son lo que yo te pido en el contrato y que tú me estás dando, ¿verdad? Y compararlo con los niveles de servicio acordados. ¿Para qué? Para tener un servicio que me satisfaga a mí como cliente, porque yo paso a ser un cliente de esta contratista. Áreas de las que la empresa puede pasar a outsourcing: los sistemas contables, todo lo que es la contabilidad. De hecho, tú has visto en la mayoría de las empresas pequeñas, la contabilidad simplemente le pagan a un contador o a una empresa de contaduría para que les haga su contabilidad mensual o anual y para que le haga toda la parte de impuestos y todo eso. O sea, ellos lo que están haciendo, esas pequeñas empresas, es un outsourcing con su sistema contable. Los recursos humanos: puede ser que tú tengas lo que llaman suministro de personal, lo cual aquí en Venezuela en teoría está prohibido, o tercerización, y suministras el personal especialista o especializado para que te haga unas funciones dentro de tu organización. Sistemas de transporte: normalmente aquí en Venezuela los sistemas de transporte de la industria están tercerizados, están para otras empresas. Pocas empresas de las nuestras, de lo que es la línea de la industria de PDVSA, tienen transporte propio. De hecho, no es negocio para estas empresas tener transporte, porque como no es el negocio de PDVSA hacer transporte, ¿qué pasa mañana cuando se comienzan a dañar las unidades? Simplemente se comienzan a arrumar unidades en los patios. ¿Cuántos vehículos no hay arrumados en los patios? Y transportes o no transportes. ¿Por qué? Porque ese no es el negocio. No es negocio para mí estar reparando carros y estar haciéndole mantenimiento a carros y estar cambiando flota. La flota que compro es simplemente los necesarios para las operaciones normales y que tienen un tiempo de vida, de obsolescencia, donde se desprecian y que simplemente llegaron al final de su depreciación y repongo la flota. Pero un sistema donde tú tienes que tener trabajadores, operadores de unidad, donde tú tienes que tener mecánicos, donde tú tienes que tener
unidades que todos los días requieren mantenimiento de limpieza, de chequeo, de verificación. Eso simplemente sería grasa para el sistema de producción de hidrocarburos de cualquier cosa. Tú ves empresas que son, aunque pequeñas, tienen a 1, 2 taxis o vehículos que los llaman según la necesidad que tenga para hacer. Entonces también esos son sistemas de outsourcing, de repente no formalizados, no con un contrato determinado, pero son sistemas de outsourcing que el contrato a veces está por palabras, no están escritos para las empresas pequeñas. Por supuesto, para las empresas grandes todas estas negociaciones deben estar muy bien definidos, los contratos deben estar muy bien definidos, las regulaciones que hay entre las partes a través de este contrato. Entonces imagínense ustedes, a nivel de una cadena de suministro amplia, la importancia que toma cuando una empresa o una parte de ese proceso también es outsourcing. Suponte tú la parte de transporte de crudo, entonces pasa a ser una parte importante en el proceso cuando tú lo ves en la cadena de suministro, porque tú tienes un cliente que espera tu crudo, tienes un proveedor de tu crudo, tienes una empresa marítima, ¿verdad?, que te hace el transporte del punto A al punto B, y después, bueno, vas a tener los productos de ese crudo después de refinado, y pasa a ser, por ejemplo, la empresa de transporte un elemento fundamental, un proceso fundamental en tu cadena de suministro. Y por eso los contratos deben ser muy bien elaborados, muy bien visualizados, muy bien planificados, y importante saber cuál es el objetivo que quieres tener tú con ese servicio. Procesos de abastecimiento, otra área que pueden pasar a outsourcing. Por ejemplo, una refinería en Estados Unidos que recibe crudo venezolano, no le queda más nada que el proceso de abastecimiento, tanto primero que tienes el suplidor, que en este caso, por ejemplo, sería Venezuela, y tienes dentro de ese proceso de abastecimiento tienes lo que estamos diciendo, un buque que transporta el hidrocarburo de Venezuela a Estados Unidos, por decir un país. Procesos de tecnología, redes informáticas. Esto normalmente ya se están atendiendo de manera remota, con empresas especializadas que accesan a tu red. Hay convenios de todo lo que es privacidad de la información, de todo lo que es resguardo de la información, y no tienes que tener un departamento de informática o de computación y telecomunicaciones en tu empresa, sino que simplemente tú tienes tu sistema, trabajas en tu sistema, pero está siendo mantenido, monitoreado y controlado por un tercero que ni siquiera está en la organización, y que ni siquiera puede ser que ni siquiera esté en el área, región o país donde está la empresa. Áreas relativamente independientes. Por ejemplo, el caso del suministro de comida. El suministro de comida ha sido históricamente un proceso que ha estado tercerizado, por lo menos en la industria. En los últimos 20 años, por ejemplo, ha estado tercerizado. En los últimos 40 años sería, pero en los últimos tiempos, con esto de que se prohíbe la tercerización, con esto de que no se querían mantener
contratos de manera en el tiempo, más allá de 1 o 2 años. Entonces comenzó a ver que PDVSA absorbió gente que son de los comedores, y hoy, desde hace tiempo, hay problemas con los comedores, porque ya no es un tercero especialista en el suministro de comida y en la manipulación de comida, sino que es ahora la empresa que se encarga de este importante, no medular, pero sí importante, de este importante proceso. Y bueno, viene la cuestión del suministro de todos los alimentos, el suministro de todas las carnes, verduras, que no es lo que PDVSA hace, por ejemplo, que es la empresa de hidrocarburos de Venezuela hace. Entonces, normalmente esto se hacía con, y debe hacerse, considero desde mi punto de vista, de manera outsourcing, porque hay empresas que tienen la permisología legal para hacerlo, la gente especializada para hacerlo, la gente que sabe comprar y dónde comprar las mejores verduras, las mejores carnes, los mejores peces más frescos. Hay gente que, hay empresas que se dedican a eso. No tiene porque una empresa de hidrocarburos, una empresa de petroquímica, una empresa que hace carros, dedicarse a la comida, una empresa que hace tecnología, dedicarse a la comida. No sé si alguno ha estado, por ejemplo, en Siemens Caracas. Allí hay un comedor que le sirve la comida a todos sus empleados, pero lo hace todo lo que es un servicio que lo hace un tercero, y es una empresa especializada en ese ramo de manipulación, procesamiento y elaboración y servicio de alimentos. Entonces son áreas que son de alguna manera independientes. Servicio especializado de apoyo. Oye, un servicio técnico especializado de una fábrica, de un equipo específico. Yo no necesito tener a esa persona en mis instalaciones haciendo cosas que son poco importantes, ¿verdad? Porque no tengo gran cantidad de equipo, pero sí necesito que gente especializada, ¿verdad? Tipo Rockwell, tipo empresas de bombas sumergibles, de succión de petróleo, ese tipo de organizaciones o de servicios que son especializados, son servicios que solicito cuando los necesito, pero no tengo por qué tenerlos en mi nómina. Aquellas con patrones de trabajos fluctuantes en cargas y rendimientos, ¿verdad? Yo cuando tengo mi nómina, yo no puedo aumentar y disminuir la cantidad de personal, y mucho menos aquí en Venezuela con las regulaciones laborales que hay, y así como las hay en otros países. Pero puede hacerlo yo como corporación, como una gran empresa. No puedo hacerlo, pero sí lo puede hacer una empresa pequeña, una empresa especializada que trabaja bajo esquemas diferentes, donde subcontrata personal de manera puntual por tiempos determinados o por proyectos. Entonces ese tipo de tareas donde es fluctuante, por ejemplo, proyectos, tengo que yo tener un departamento o una gerencia, una organización, un proceso de proyectos manejado por mí. No necesariamente, depende de la cantidad de proyectos que maneje, la frecuencia, el tamaño, hay varias cosas. Pero si yo soy una empresa pequeña, por ejemplo como la petroquímica en la que estoy hoy, una empresa pequeña tiene siempre algunos proyectos, pero tener un departamento, una gerencia para ejecutar proyectos, para hacer documentos de proyectos, desarrollar ingeniería,
eso no es mi negocio. Mi negocio es producir metanol. Entonces, ese tipo de cosas o de procesos, yo los administro, les hago seguimiento, pero los hago, ¿verdad? Todo lo que es ingeniería, busco una empresa de ingeniería especializada que me haga los servicios de ingeniería hasta la implantación de esos proyectos en mi proceso. Y eso es fluctuante. Hay proyectos, no hay proyectos, tengo muchos, tengo pocos, no tengo que preocuparme porque simplemente yo estoy pidiendo un servicio. Aquellas sujetas a un mercado rápidamente cambiante y donde es costoso reclutar, capacitar y mantener al personal. Entonces son áreas, otra de las áreas que puede pasar a ser un outsourcing. O sea, donde hay muchas fluctuaciones, entonces es preferible que esas áreas estén en outsourcing. Ahora, ¿cómo son los tipos de outsourcing? Tú puedes hacer un outsourcing total, simplemente tipo holding, simplemente te dedicas a dirigir, administrar a nivel estratégico las organizaciones, o parcial, donde solo aquellos elementos que tú consideras que son menos estratégicos o que simplemente no son estratégicos ni competitivos y los das en outsourcing, y puedes transferir tanto los recursos, tanto personal como activos, de manera parcial también a esas organizaciones. Pero cuando es outsourcing total, es todo, o sea, estás entregando los equipos, la gente, las redes de información, las operaciones, responsabilidad administrativa. Y simplemente me quedo como holding tipo Ministerio de Energía, por ejemplo. El Ministerio de Energía es de alguna manera el socio principal o el representante, el socio principal en la industria petrolera y demás industrias. Entonces, él se dedica a los equipos, personal, operaciones, responsabilidades administrativas. No, simplemente cada una de las empresas que están adscritas al Ministerio de Energía son las que hacen de manera autónoma todos los procesos que se requieran para alcanzar los objetivos que si son puestos por el ministerio, ¿verdad? Si son lineamientos del ministerio, porque esto, si lo vemos de esta manera, sería un outsourcing total que daba, vamos a decirlo así, el Estado venezolano a las empresas de hidrocarburos, que de hace un tiempo para acá, con todas las modificaciones en las leyes, entonces hay mayor impacto, hay mayor penetración del Estado, ¿verdad?, en PDVSA y a través del ministerio y de la misma PDVSA, que ya también está en una estructura, si se quiere, diferente. Áreas que no deben ser outsourcing: las áreas estratégicas, planeación estratégica. ¿Quién me va a planear? ¿Quién va a hacer la planeación estratégica? La tengo que hacer lo tiene que hacer el dueño, la directiva principal, ¿verdad?, directorio de la organización. La administración de las finanzas, tesorería, ¿en manos de quién vas a dejar la tesorería? Tienes que administrarla directamente tú. El control de proveedores, ¿quiénes van a ser mis proveedores? Eso es algo estratégico, o sea, no puedo dejarle mi proceso o poner la confiabilidad de la continuidad operativa de mi proceso en manos de cualquier proveedor. Tengo que yo mismo encargarme de seleccionar los proveedores que me garanticen la continuidad operativa de mi proceso y de mi cadena de producción. Administración de la calidad, ¿en manos de quién la puedo dejar? La calidad es responsabilidad mía, es un proceso
estratégico también. Y servicio al cliente. ¿Quién le da la cara al cliente? El responsable de la organización. Entonces son procesos que no deben ser outsourcing. De esta manera terminamos lo que es la clase de outsourcing. Agradezco cualquier comentario o duda a través de los medios electrónicos que tenemos disponibles. Gracias por su atención.